Pues es noche de martes y toca debatir. Toca debatir sobre el futuro de Medina del Campo, pero desde dos puntos de vista. En este caso hablamos de la gente joven de Medina del Campo y sobre todo hablamos de los políticos jóvenes de nuestra localidad. Si hablamos del Partido Popular, hablamos de nuevas generaciones y nos acompaña Nadia González. Nadia, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, nuevas generaciones del Partido Popular. ¿Qué tal goza de salud ahora mismo? Bueno, pues la verdad que no es que seamos mucho, pero al menos los que estamos comprometidos, así que bueno, pues espero que también un poco a raíz de la nueva etapa que nos espera, pues se animen muchos más jóvenes y compartan pues esta agrupación, ¿no? Que al fin y al cabo pues es una manera de estar presentes en nuestra sociedad y bueno, sobre todo pues compartiendo unas ideas. Pues representando a nuevas generaciones, Nadia González. Y representando a las juventudes socialistas, saludamos a Raúl Crespo. Raúl, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal salud goza juventudes socialistas? Pues una salud estupenda. Hace unos meses, el año pasado, ahora mismo no recuerdo muy bien la fecha, relanzamos la agrupación local y contamos con el apoyo de la agrupación provincial, de manera que en los próximos meses vamos a anunciar un calendario de actividades, también con programación en Medina del Campo, que va a permitir que vengan jóvenes de toda la comarca y de toda la comunidad autónoma de Castilla y León para conocer Medina del Campo, y también cuando sea el periodo electoral pues daremos paso a una campaña de afiliación en la sede del partido para que todos los jóvenes de Medina y comarca que quieran conocer y participar del proyecto socialista puedan hacerlo. Pues ambos, repito, son nuevas generaciones y juventudes socialistas y ellos también son además concejales de gobierno. Nadia González, concejal de Medina del Campo, y Raúl, concejal de la localidad de La Seca. Nadia González, ¿Medina del Campo es un lugar ideal para vivir la gente joven? Por supuesto que sí, tenemos una amplia oferta, ya no solamente bueno, pues para poder encontrar trabajo en distintas empresas del sector agroalimentario, que además en el último tiempo pues se ha puesto, podríamos decir, como más de moda, ¿no? Y bueno, pues además somos un punto estratégico dentro de la provincia, con lo cual nos permite tanto poder ir a trabajar a Valladolid, pero vivir en nuestro municipio, y bueno, pues sobre todo ese punto clave que es el AVE, que nos conecta directamente con la capital del país, con Madrid, y bueno, pues eso es toda una ventaja, porque sí que es cierto que hay mucha gente de nuestra edad que está trabajando en Madrid, que va y viene todos los días en el AVE, y que, por ejemplo, con respecto a compañeros que viven en la propia Comunidad de Madrid, pues ganan en calidad de vida, porque al fin y al cabo somos un pequeño pero gran municipio a la vez, y tenemos pues todas esas facilidades también de ser cabecera de comarca. Tenemos juzgado, hay centro de salud, tenemos hospital, hay también hacienda, seguridad social, es decir, tenemos una serie también de puntos positivos, y para valorar cuando uno decide, cuando acaba la carrera o cuando acaba el módulo, dónde me asiento ahora, que es el próximo paso para mi vida, pues desde luego Medina del Campo pues tiene mucho que ofrecer, y como te digo, Javier, como cabecera de comarca pues te da también esa oportunidad, incluso con localidades cercanas que son de otras provincias, como puede ser Arévalo. Tanto Medina del Campo se nutre de trabajadores que vienen de Arévalo como viceversa, con lo cual ya no solamente nos centramos que podemos llegar a Valladolid o a Madrid, sino que también pues tenemos ese núcleo empresarial de Arévalo con el que pues estamos también en contacto continuo a través de las áreas de desarrollo local, tanto de un municipio como del otro. Raúl, Medina del Campo es un lugar ideal para vivir la gente joven, ¿eh? Yo en esto creo que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha mencionado Nadia, pero iría más allá. No solo creo que Medina del Campo es un lugar ideal para vivir la gente joven y la gente de cualquier edad, sino que es un lugar con muchísimas oportunidades. Creo que Medina del Campo, por ser el referente de pueblos como el mío, es decir, La Seca, cuando va a tomar una iniciativa, una decisión, al final el espejo primero en el que se mira siempre es Medina del Campo. Entonces, no solo es ideal, sino que por el hecho de ser referente y cabecera de comarca, tiene un potencial que creo que aún queda mucho por explotar y que debería hacerse, no solo desde la administración pública, sino también desde la iniciativa privada. En este sentido, yo creo que el Ayuntamiento de Medina del Campo puede hacer mucho más de todo lo que se hace, porque es verdad que cuando hablamos de Medina del Campo hablamos de sanidad, hablamos de educación, hablamos de cultura, tiene una oferta teatral mismamente y musical que yo creo que es de primer nivel
y con unos precios muy asequibles, sobre todo para la gente joven, pero es verdad que se puede hacer más aún. Pongo el ejemplo de Valladolid. En Valladolid, una entrada de teatro, la más cara, pueden ser unos 34 euros en el patio de butacas. En Medina del Campo es precio único, ronda los 15 euros. La diferencia es que en Valladolid, si eres joven, hasta los 31 años, existe la tarjeta joven del Calderón que te permite tener acceso a la cultura, al teatro, por el precio de 5 euros. Mientras que en Medina del Campo el bono que se aplica, que también está muy bien, si es que lo que está bien se dice, pues es una aplicación del 20%, pero que en un precio de 15 euros se quedaría en 12, es decir, la reducción sería solo de 3 euros. Es decir, ¿es un lugar ideal para la gente joven? Desde luego, pero queda mucho por hacer, en mi opinión, en términos de inversión industrial, tecnológica y económica, y también en el mantenimiento de los servicios. En eso no puedo estar más de acuerdo con Nadia. Hay un hospital, hay centro de salud, hay juzgados, hay hacienda, es decir, Medina del Campo nutre a toda la comarca y nutre también a la propia población de Medina del Campo. Sí, pero yo hablo con la gente de 20 años, 18, de 24, y me dicen, es que yo me tengo que marchar de Medina, porque soy ingeniero y aquí no tengo futuro, ¿no? Yo creo que sí que hay futuro. También es cierto que nos falta ese punto que sí que lo tienen el resto de países de la Unión Europea, que es el emprendimiento. La verdad que ahí estamos un poco a la cola, pero como te decía Javier, podemos vivir en Medina del Campo con unos alquileres más o menos asequibles, también para unos sueldos, pues podríamos decir normales, rondan los 1.000, 1.200 euros, y claro, ese gasto de vivir en una gran ciudad en el que el alquiler de un piso ya ronda los 500, cuando en Medina del Campo está entre 300 y 400 como máximo, pues también son cosas y puntos que uno valora antes de marcharse. Como decía antes, estamos muy bien comunicados. Además, ahora, bueno, pues sí que es cierto que si uno quiere ir en el tren ya lo tiene bastante complicado, porque con los bonos van prácticamente al completo. Pero bueno, es otro de los puntos que nos hace todavía más atractivos. Estamos muy bien comunicados, tanto con Valladolid como con Ávila y, como decía antes, con Madrid a través del AVE, con lo cual, pues, aunque seamos ingenieros y nos tengamos que ir a trabajar a Valladolid, sí que es cierto que merece la pena. Al final uno echa cuentas al final del mes, ¿no? Y dice, pues prefiero vivir en Medina, que tengo pues mi grupo de amigos, tengo mi familia, y bueno, pues cuando uno ya se asienta más y decide tener familia, sí que es cierto que es muy necesario tener gente cerca que te pueda echar esa mano, que normalmente son las madres, y es tan necesario. Si te vas a vivir a Valladolid y tu madre vive en Medina, ya tienes un problema. Lo que pasa es que yo me imagino, Nadia, Raúl, que una persona de 22 años, por ejemplo, digo 22 años o 23 porque vamos con el año, del año 2000 a la fecha, ¿no? No está pensando en, no, porque mira, en el caso, mi madre me ayuda, me cuida al niño, por ejemplo, ¿no? Ellos están pensando en que yo tengo 22 años y en Medina, pues si yo soy médico, por ejemplo, tengo poca salida. Pero fíjate, Javier, yo creo y parece que estamos debatiendo vosotros contra mí, en este caso. Al contrario. Fíjate, Javier, que yo creo que la pregunta que le has hecho a Nadia, de qué piensa, por ejemplo, un joven, pues eso, yo tengo 21 años, has hablado de jóvenes de 22, 23 años, es decir, que esto a mí me toca de una manera muy personal. Yo acabo este año la carrera y la primera duda, lo comentaba antes con Nadia, es ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde voy a vivir? ¿A qué me voy a dedicar? Y tu pregunta se responde con lo que ha dicho Nadia. Claro, cuando decimos que un sueldo normal son 1.000, 1.200 euros el día en el que el salario mínimo interprofesional sube a 1.080, el mínimo, pues igual las cosas es que no son tan normales. ¿Un ingeniero puede vivir en Medina del Campo? Sí. Nadie habla de vivir en Medina del Campo y trabajar fuera. Los socialistas creemos, así lo cree Luisma y así lo creemos las juventudes, que no solo los ingenieros pueden vivir en Medina del Campo, también pueden trabajar en Medina del Campo. ¿De qué manera? Lo vamos a explicar, hay que ser también valientes. Esta semana creo que se ha propuesto y se ha debatido mucho acerca de que la UBA, la Universidad de Valladolid, trajera una sede de una facultad, de una escuela universitaria, por ejemplo, al edificio del Marqués de la Ensenada. Puede elegirse cualquier edificio público. Y la respuesta de Luis Carlos Salcedo a los portavoces de la oposición es que a la UBA ya nos ha dicho que no le interesa. Bueno, a mí me gustaría saber, si luego nadie nos lo quiere contar, si lo sabe, si no, no pasa nada, qué propuestas ha hecho la Universidad de Valladolid. Porque para fijar, por ejemplo, un empleo para los ingenieros, uno perfecto puede ser traer aquí un instituto de investigación. En el caso de Medina del Campo no se me ocurriría mejor ejemplo que un instituto de investigación agroalimentario. Es decir, Medina del Campo es el principal núcleo de población de ese corredor que va a suponer el CL602 a través de los fondos europeos, que van a conectar la provincia de Segovia desde Cuéllar con la provincia de Zamora
a partir de Toro, pasando por Valladolid, y ahí Medina del Campo es de las 3 provincias el mayor núcleo de población. ¿Qué papel va a desempeñar Medina del Campo? ¿Está liderando Medina del Campo ese corredor? Debería hacerlo. Debería hacerlo por importancia histórica, por dignidad, es decir, un ingeniero puede trabajar en Medina del Campo y puede vivir, no solo vivir, también trabajar. ¿De qué manera? Pues trayendo inversiones. A la Universidad de Valladolid, para que traiga una sede, hay que mimarla también, hay que ofrecerle cosas. Tú le puedes ofrecer becas de colaboración a sus departamentos para que comiencen trabajando en empresas de Medina del Campo, que trabajen en el Ayuntamiento de Medina del Campo, en la biblioteca, es decir, a carreras como las distintas filologías, geografía y planificación territorial, economía, administración de empresas, a los distintos ingenieros, pero todo eso tiene que ofertarlo el Ayuntamiento. También puede realizar un plan de prácticas externas, es decir, le ofrecemos a la Universidad de Valladolid, a cambio de que traiga una sede, le ofrecemos una serie de prácticas para que puedan empezar a trabajar aquí, o bonificaciones fiscales a las empresas que implementen medidas en innovación y en transformación tecnológica, que es, yo creo, el punto central en el que si Medina en estos momentos apuesta, le va a ir muy bien. Hablábamos de futuro, pero es que el futuro no podemos esperarlo, el futuro hay que conquistarlo, hay que hablar de presente. ¿Qué vamos a hacer en estos años? ¿Qué bases vamos a sentar para que en el futuro esto pueda ser una realidad? Yo creo que Medina del Campo es un lugar para vivir estupendo, pero que puede ser también un magnífico lugar de trabajo para un ingeniero, para un médico y para un barrendero. Nadia. Bueno, pues sí que es cierto que desde el equipo de gobierno, y ahora ya hablo más por la labor, no como nuevas generaciones, sino la labor que se desempeña en el Ayuntamiento en nuestro día a día, y lo que se está trabajando es para conseguir que el Hospital de Simón Ruiz, que bueno, pues en los próximos días verá esa tercera y cuarta fase puesta en marcha, pues sea ese centro, no a nivel educativo de grado superior, como en este caso diríamos que es la universidad, pero sí desde luego para que sea un referente en cuanto a FP. Y FP ya centrada en los temas en los que estábamos hablando ahora mismo, que es precisamente el agroalimentario, que en nuestra región es a lo que estamos viendo que está tendiendo en los últimos años. Y bueno, con respecto a la Universidad de Valladolid, hay muy buen trato con el rector. De hecho, mañana viene al Museo de las Ferias y bueno, pues estará con el alcalde y con el director del museo. Y bueno, pues en lo que nosotros colaboramos de forma habitual es que tenemos alumnos en prácticas que así lo desean, pueden hacer esas prácticas en el ayuntamiento y a veces también no se quedan en el ayuntamiento, pero sí hemos hecho ese nexo de unión entre la universidad y algunas de las empresas que están instaladas en Medina del Campo. Y no solamente la Universidad de Valladolid, que ahora es la que ha salido a colación, sí, mucha gente también desconoce que somos sede de la UNED, que se pueden hacer distintos grados, que colaboramos ya de forma activa con ese grado superior de la universidad y bueno, pues que funciona bastante bien, que hay más de 50 personas que ahora mismo están desarrollando con sede en Medina del Campo, aunque solamente sea para las tutorías y para ciertas actividades que tienen este punto, que es Medina del Campo, y después los exámenes haya que ir a hacerlos a Palencia, que es realmente de quien la UNED depende, este centro asociado que tenemos en nuestro municipio. Pero bueno, sí que es cierto que también hemos tenido una época bastante complicada en el que ni se ha conseguido traer financiación por parte de la Junta de Castilla y León, ni ese apoyo, pero que hemos visto que ha revertido totalmente en estos últimos 3 años y, bueno, sin ir más lejos, hablábamos esta mañana también de ese plan de sostenibilidad turística, por poner un ejemplo, son más de 3 millones de euros que nunca se habían puesto en valor para el turismo de Medina del Campo, que no van a afectar solamente a nuestro municipio, sino que también van a repercutir al final de una forma o de otra en la comarca, porque como hablábamos desde el primer minuto, ¿no?, que llevamos en este debate, somos cabecera de comarca y al final pues eso se acaba notando, ¿no?, y repercute positivamente, ya que bueno, pues este plan en concreto, que es ahora mismo una de las mayores inversiones que vamos a recibir, pues va a potenciar parte de esa agroalimentación que viene dada a través del vino, y esas sinergias también que surgen gracias a que formamos parte de la ruta del vino de rueda, por poner uno de los ejemplos que se podrían poner respecto al plan,
pues nos van a poner en valor. Y además, a mayores, hablamos de que hemos recibido para la Plaza Mayor otros 200.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León, y podríamos seguir así, porque la verdad que en los últimos 3 años pues hemos recibido un apoyo tanto económico como institucional que hacía 8 años se había perdido, y al final ha repercutido positivamente en nuestro municipio y, como os digo, yo creo que repercute también en el resto de la comarca. Raúl Crespo, de Juventudes Socialistas. Me alegra muchísimo que salga el tema del vino a colación en este debate, porque precisamente un espejo en el que puede mirarse Medina del Campo, por tamaño, por importancia, por historia, sería Aranda de Duero, en Burgos, ellos en lo que sería la denominación de origen de la Ribera, y Medina del Campo en lo que es la denominación de origen Rueda. Y la diferencia yo creo que es total, ¿no? Aranda de Duero lidera, este año, sin ir más lejos, ha sido capital europea del vino, y yo creo que Medina del Campo es a lo que debe aspirar. Yo creo que Medina del Campo es una mina de oro, es que vale muchísimo esta localidad y todos y cada uno de sus vecinos, y además es lo que decía desde un primer momento. Medina del Campo tiene la capacidad de liderar a toda la comarca. ¿Por qué no? Imaginemos las tierras de Medina o Medina del Campo como capital europea del vino. Yo creo que es posible. Lo que es necesario es que haya un liderazgo. Yo hablo desde un municipio como es La Seca. Sí, un matiz solamente, Raúl. Sí. Y a mí me consta que desde Rueda se está luchando porque sea Rueda la capital. Bien, bien. No Medina, ¿sabes? No me voy a meter aquí en polémicas con otros municipios. No, pero, sí, porque si te escucha Lola... Lo que quiero decir con esto es que Medina del Campo puede impulsar, sea o no, por eso he hablado de tierras de Medina como capital del vino. Que Medina ponga o no su nombre, al final las tierras son de Medina y Medina es la que impulsa la comarca. Yo creo que Medina del Campo tiene un nombre, tiene un respeto histórico y eso tiene que pesar sobre el papel. A lo que voy con esto es que Medina del Campo puede liderar. Yo me alegro muchísimo de que después de 8 años la Junta de Castilla y León haya decidido pues también prestar esa financiación a Medina del Campo, pero, por ejemplo, no me ha respondido cuál es el plan que se había propuesto a la UBA para que digan que no a una propuesta en Medina del Campo. Hay otras muchas universidades que podrían venir aquí. Creo que a ninguno se nos escapa que el hecho de que una institución, es una institución, las universidades no son administraciones, que una institución universitaria plantee una sede en Medina del Campo favorece a todo a un carácter socioeconómico, ¿no? Porque también puede favorecer a los alquileres que nadie ha mencionado. Si hay gente joven, estamos hablando de gente joven, que se quede en Medina del Campo porque viene a estudiar a Medina del Campo, y lo mismo para la FP. El día que el Simón Ruiz sea ese gran centro, que es maravilloso, pues toda esa gente joven podrá tener alquileres aquí. Hablando de alquileres, yo desconozco, tampoco sé si la hay, una oferta pública de alquiler en Medina del Campo. Sí sé que en Bobadilla del Campo, un municipio con 281 habitantes, han trabajado para tener 2 viviendas públicas de un alquiler que ronda los 200 euros, que para la gente joven es lo que necesitamos, ¿no? Es lo que decía antes, yo desde mis 21 años, ¿qué es lo que me planteo ahora? Pues esa futura, pero inmediata, pues eso hablaba de futuro y presente antes, emancipación. Pero para ello hace falta una independencia económica. Muchas veces para los jóvenes el mercado del alquiler, esto es verdad que es más en las grandes ciudades, pero también nos afecta el no poder asumir un alquiler. Imagino que este no será el problema de Medina, pero aún así, si hubiese un alquiler público siempre sería mucho más sencillo para que los jóvenes pudiéramos optar a ello. Entonces, desde el punto de vista de la inversión, yo me alegro mucho de que todo esto confluya, pero creo que queda mucho por trabajar. Creo que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Medina del Campo podría poner en marcha un programa de premios en el que los mejores trabajos de investigación, bien TFGs, bien TFMs, bien tesis doctorales, ligados con un determinado elemento, como puede ser el vino, como puede ser el sector del cereal, el sector agroalimentario en su conjunto, el sector demográfico o cartográfico, que también es muy importante, o desde el punto de vista histórico, por todo lo que es Medina del Campo, que esos proyectos de investigación puedan canalizar en Medina del Campo a través de unos premios públicos. Nadia González, bueno, empiezo por el principio, que sí que el tema del cuartel, el poder ponerle otra vez en valor es bastante complejo, porque sí que es cierto que ahora mismo está pues a la venta. Edificio público, sí. Antes, pero sí, no, bueno, como hemos hablado del cuartel, por cerrar también un poco esa línea, ¿no? El cuartel ahora mismo para el Ayuntamiento de Medina del Campo es inviable poder comprarlo, porque son bueno, pues una cantidad de metros cuadrados bastante importante y que no podríamos asumir, porque ya no es que uno adquiera ese inmueble, sino que después pues hay que repararlo, hay que mantenerlo y hay que dotarlo.
Eso ahora mismo pues es inviable, ya nos está costando poder poner, Sí. poder poner en marcha el Hospital de Simón Ruiz, como para también meternos en esa otra bola, ¿no? Sí que, bueno, pues es cierto que hemos tenido una bolsa de pisos que estaban en alquiler, pero los pisos pues un poco van y vienen. Sí que es cierto que bueno, pues está un poco complicado encontrar un alquiler en Medina del Campo, pero bueno, es casi como en cualquier ciudad. Uno cuando se va a estudiar fuera también tiene ese problema, ¿verdad? Y bueno, pues también para solventar este problema de los alquileres, pues tendremos unos pisos que va a construir la Junta de Castilla y León. Si te sitúas más o menos justo por la parte de detrás del Lidl, entre el Lidl y el Aldi, ahí hay un terreno que verá la luz pues con esas más de 30 pisos para la juventud, y bueno, pues hasta los 35 años tendremos la oportunidad de poder optar a un alquiler que sea pues más o menos asequible. ¿Vale? Eso, o sea, que Medina del Campo en ese punto, pues ahora mismo no, pero en los próximos meses o años, pues esperemos que esté ya ahí puesto otra vez en el mapa. Y sí que es cierto que bueno, que esos premios de los que hablas ya los ha propuesto tu partido en otros, bueno, pues no sé, en los plenos, en las comisiones. Sí que es cierto que ha salido esto a colación. Y bueno, también, aunque así a bote pronto, plan de sostenibilidad turística no tiene mucho que ver, lo que sí que va a incentivar es a que las empresas que están asentadas en el municipio, a través de esos premios Fernando de Antequera, que hemos querido volver a recuperar, porque ya pues han pasado más de 11 años que no se han hecho estos premios, pues será uno de los puntos que llevamos, el recuperarlos dentro de este plan, volver a ponerlo en marcha y volver a poner en valor las empresas que tenemos en el municipio. Sí que es cierto que después me imagino que las bases irán cambiando en función del año y que se puede tener en cuenta ese potencial que tienen los jóvenes y que las empresas pues también atraen. Es algo que se puede pues premiar, valga la redundancia, con estos premios. Raúl. Sí, bueno, es que en esto yo me alegro mucho. Por eso decía desde un primer momento que ese ser valientes, no ese sentar las bases para el futuro ahora en el presente. A mí me parece una gran noticia el anuncio de estos pisos y también en relación con los premios. Dicho esto, antes también hemos hablado de transporte, pero antes quiero hacer una última mención a la educación de los jóvenes. Es verdad que un ayuntamiento tiene pocas competencias en educación, tiene los colegios y tiene que velar por su mantenimiento. Pero también es cierto que, ya que parece que la Junta de Castilla y León es tan receptiva y ahora hace tanto caso a la población de Medina del Campo, sería muy necesario para los jóvenes implementar los estudios en idiomas. Medina del Campo cuenta con una sección propia dentro de la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid y lamentablemente solo se enseña el idioma de inglés. Costó pelear por el nivel C1, pero creo que incluso en el último año que estuve yo allí ya se recogieron firmas precisamente para pedirlo. Creo que sería muy necesario que el ayuntamiento ahí públicamente, a las puertas de la Consejería de Educación, en una rueda de prensa, en un pleno, una moción que apoyen el resto de grupos donde sea necesario, que apueste por traer otros idiomas como el italiano, el francés, que lo hubo en su momento, el alemán. No vamos a decir el chino porque a lo mejor no hay un interés en Medina por el chino, pero ¿por qué no? Es decir, también hay que pensar a lo grande. Hay muchas personas jóvenes que por tiempo y también por dinero no pueden desplazarse a Valladolid 2 días a la semana para recibir unos cursos de idiomas. ¿Por qué no pelear por la sección de idiomas de Medina del Campo y que sume un mayor número? Yo creo que esto sería una gran noticia porque cuando hablamos de jóvenes y futuro no se puede hacer, es indisociable hacerlo sin idiomas. Y lo estamos viendo. Una de las grandes demandas de las empresas y de la iniciativa privada es que conozcamos los jóvenes idiomas. ¿Por qué? Porque nos abren puertas. Cuando no necesitas un traductor, un intérprete y puedes desenvolverte por Europa, por el mundo con soltura, incluso dentro de tu propio territorio nacional, estás mandando un mensaje de liderazgo, que es lo que demandan las empresas. Y eso en Medina del Campo, por ejemplo, antes Javier, tú preguntabas ¿qué puede hacer un ingeniero? Pues cualquier persona que conozca idiomas puede tener un trabajo en una empresa de Medina del Campo, porque si esa empresa apuesta por la internacionalización, va a necesitar a una persona que le haga de traductor o de intérprete. Yo conozco en bodegas de mi pueblo, de La Seca, que necesitan que la gente conozca por lo menos inglés o francés para mantener contactos con bodegas y empresas del exterior. ¿Por qué no? Yo creo que ahí el ayuntamiento
puede hacerlo, y si la Junta escucha, al final decide la Junta, pero que no quede por intentarlo. El problema es que luego cuando lo pones en marcha la sociedad no responde, y ese es uno de los grandes problemas también. Ahí es donde tiene siempre toda administración pública que poner el ojo y el foco, es decir, sabemos cómo funciona una escuela oficial de idiomas. Hasta los 16 años no puedes solicitar una prueba de acceso, es decir, cuando estarías en cuarto de la ESO, ya para empezar en primero de bachillerato. Esto, si el idioma del que te matriculas es, por ejemplo, el inglés, que es la primera lengua extranjera en el instituto. Sin embargo, puedes entrar en la escuela oficial de idiomas desde los 15 años, si es para hacer otro idioma, como francés, italiano, alemán. Es decir, que si a los institutos se va no solo la primera semana de curso, como fue el alcalde, que está muy bien que vaya y conozca la realidad y que los estudiantes le conozcan, yo creo que es muy necesario para darles ánimos, que también se vaya desde las instituciones a explicar a los jóvenes desde los 15 años que su futuro depende de los idiomas y que Medina del Campo va a apostar por los idiomas. Es decir, la sociedad no responde, bueno, a lo mejor la sociedad no responde porque la información no le ha llegado. Yo como concejal reconozco que no siempre somos capaces de llegar a todo el mundo, pero la culpa nunca es del ciudadano. Tampoco tiene que ser necesariamente... Yo no he dicho que tenga la culpa el ciudadano, no, ni yo voy a decir que necesariamente sea de los políticos, pero la comunicación tiene que llegar y tiene que ser así. Fíjate, si el candidato del Partido Popular en Medina del Campo apoya la institución, que es alumno. Lo sé. Y sin embargo, el candidato del Partido Socialista va a una escuela privada. No, sí, yo no digo que haya Entonces, ¿qué estamos defendiendo? Las dos. Claro, las dos. Pero ahora te has atacado al alcalde. No he atacado al alcalde, he dicho... Sí. No. Si se ha entendido así, lo lamento. Yo lo que he dicho es que me parece muy bien que el alcalde vaya al instituto y le conozcan, pero ya estamos desviando la atención. Yo lo que digo es que el ayuntamiento pida a la Junta de Castilla y León que incremente el número de idiomas. Una academia privada puede enseñar el idioma que considere porque para eso es privada. Yo de la vida privada de nadie voy a hablar aquí, no sé ni dónde estudia ni deja de estudiar mi candidato, ni dónde estudia ni deja de estudiar el candidato del Partido Popular. Porque de la vida privada creo que no hemos venido a hablar, creo que hemos venido a hablar de juventud. Han sido unos ejemplos, creo que como joven reclamo lo que reclama la juventud y también lo que nos pide la sociedad, porque siempre se nos está machacando. Es que los jóvenes tenéis que aprender idiomas, tenéis que, darnos los adultos esa oportunidad. Esto respecto a la educación. Y respecto al transporte, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Nadia. El AVE. El AVE es ahora mismo el eje fundamental con Madrid. El problema de Medina del Campo, y así me lo ha dicho mucha gente, no tanto de Medina como de fuera que viene, es que pilla muy a desmano, ¿no?, las dos estaciones. La solución mágica seguramente no la tengamos ninguno, pero sí que habría que buscar una alternativa que permita mejorar la comunicación o la conectividad. Voy a desgranar el plan de sostenibilidad turística al final, porque precisamente es uno de los problemas que se han visto, que tenemos muchos recursos, pero luego no están interconectados, ¿no? Entonces, bueno, pues esa conexión se va a conseguir a través de un minibús eléctrico que bueno, en el segundo año es uno de los hitos que tenemos que cumplir, porque cuando se hace el plan, pues tienes que ir diciendo en las etiquetas que hay que cumplir, ¿no?, en qué lo vas a gastar, y era fundamental esa interconexión, pero ya un paso más allá, no solamente el poder conectar a través de un minibús todos nuestros recursos, sino el tener también esa oportunidad de poder utilizar ese minibús para conectarnos con el resto de la comarca, porque de nada sirve que la gente llegue hasta Medina del Campo y luego, por ejemplo, pues no conozca las bodegas de La Seca, que son una maravilla, por poner uno de los ejemplos, ya que estás aquí, porque yo he estado en la bodega que tiene allí Menade y me pareció absolutamente excepcional. Es uno de los recursos que se ve, pero es que también tenemos, por poner otros ejemplos, la bodega de Alberto y bueno, si no, pues nos podemos ir a Rueda, que incluso ahora pues cuentan con una estrella Michelin, que eso es un plus no solamente para Rueda, no solamente para la DO, sino para todos los municipios que estamos alrededor. O sea que el autobús, minibús, creo que va a ser, minibús eléctrico, va a ir a la comarca también, entonces. Esa es un poco la idea, el poder ponerlo en marcha primero para ver que funciona conectando nuestros propios recursos, pero dar esa opción a la comarca. Al fin y al cabo somos cabecera, no solamente bueno, pues Medina del Campo está para ofrecer otros servicios, sino que turísticamente hablando lo veíamos fundamental, que
que tú puedas venir a pernoctar a nuestros hoteles, que puedas disfrutar, por ejemplo, de la Semana de Cine, de la Semana de la Música, de la Semana Renacentista, de los encierros, de San Antolín, de cualquiera de esos puntos, incluso de la Semana Santa, ¿no? Que puedas aprovechar y puedas tener la opción, pues eso, de el turismo enológico, de turismo gastronómico, o por qué no, de poder disfrutar del resto de tradiciones de los pueblos, de nuestros municipios de alrededor. Raúl. Sí, bueno, esto me parece un gran anuncio, ¿no?, para la juventud y para toda la población. Creo que todo lo que sea beneficioso para la gente joven es bueno. Ahora bien, el principal problema yo creo que todos vemos, también en relación con lo que has dicho tú desde el principio, ¿no? La gente joven a lo mejor te dice, ¿de qué trabajo yo en Medina? ¿De qué vivo yo en Medina? Yo vuelvo a decir... Es más, incluso, discúlpame, pues, yo creo que se les queda hasta pequeño, yo creo, porque están estudiando en Valladolid y vienen a Medina a pasar el fin de semana. Pero también se echa de menos eso, Javier. Que Valladolid tiene mucha más oferta, claro. Ocio, por eso restauración. Te digo que sí. Medina tiene los recursos, Medina tiene una materia prima, yo creo que excelente. Lo que hay que hacer es saber explotarla bien y saber ofrecer esos recursos. Antes ponía el ejemplo del teatro. Yo sé de gente joven que viene de Valladolid a Medina, al teatro. ¿Por qué? Porque el precio de Medina es bueno. El problema es eso, que Valladolid tiene una tarjeta joven que hace que el precio sea incluso mejor. Yo vengo de una carrera de humanidades, entonces el teatro es algo, no solo lo estudiamos, sino que lo disfrutamos. Y muchos compañeros me dicen, yo a Medina iría, pero claro, pagar 15 euros, hacer el viaje, cuando en Valladolid a lo mejor si espero, o si voy antes, lo tengo por 5, me quedo en Valladolid. Yo creo que Medina tiene que aspirar, tiene que tener esa ambición. Es que me parece que es una localidad llena de oportunidades. Y claro, yo también he escuchado muchas veces eso de Medina tiene lo peor de la ciudad y lo peor del pueblo. Yo no estoy de acuerdo. Creo que tiene lo mejor de ambos. ¿Por qué? Porque tiene ese espíritu rural, esa identidad propia que caracteriza tanto a Medina, de lo nuestro, de esa defensa, que a mí me parece algo excelente, porque lo tuyo, si no lo defiendes tú, ¿quién lo va a defender? Pero al mismo tiempo también tiene esa realidad urbana. Medina es una ciudad, entonces tiene que competir, tiene que entrar ahí, y por lo que lleva repitiendo Nadia toda la entrevista, por la posición geoestratégica. Es que Medina del Campo, como cabecera de comarca, pero como núcleo poblacional súper importante, desde Madrid, desde que subes, desde Segovia, desde que vas a Zamora, Medina del Campo es la población más grande que te vas a encontrar. Y tiene que ofrecer esos servicios. Echan en falta a los jóvenes, echamos en falta a los jóvenes, por ejemplo, festivales musicales. Se ha mencionado la Semana del Cine, de la que yo he formado parte, por ejemplo, la Semana de la Música, también estaba o está la Semana del Jazz. Quiero decir, todo eso está muy bien. Pero también los jóvenes es que aquí ya no hablo de toda la población, los jóvenes echamos en falta esos festivales musicales, el ocio, veníamos a hablar de ocio también. El ocio en Medina del Campo se lo debemos a la iniciativa privada, a los bares, son los que los sábados nos permiten tener ese ocio que no envidian nada que no tiene nada que envidiar al de Valladolid, porque de verdad te lo digo que cuando venimos a Medina es porque lo echamos de menos, por esa tranquilidad que también te ofrece Medina del Campo, ¿no? Entonces, sí, pero por ejemplo, el grupo de gobierno, ¿qué puede apostar para un sábado por la noche en Medina o un viernes por la noche? Tú dices que es gracias al sector privado, claro, ¿no? Pero desde el ayuntamiento, ¿qué pueden hacer para que un sábado haya...? Muchas veces yo reconozco las limitaciones de un ayuntamiento en cuanto a recursos económicos, humanos y materiales, pero cuando hay esa capacidad de atraer ya no solo inversiones, tú puedes atraer un festival musical también a Medina del Campo, puedes sentar las bases para un Medina Fest, se me ocurre, así un nombre de primeras. Todo eso hay que trabajarlo, estos son ideas, al final hay que llevarlas a buen término, que no digo que no se estén haciendo, que no se hayan pensado, porque yo no sé lo que piensan o no, yo digo lo que a mí como joven me gustaría recibir, esto ya ni siquiera lo digo como político, ¿no? Es lo que a lo mejor echamos en falta aquí en Medina del Campo. La oferta cultural es muy buena, perdona Nadia, pero se puede mejorar. Yo lo que digo es que se puede mejorar siempre. Medina es un lugar lleno de oportunidades, pero hay que mejorarlo. Tú mismo lo estás diciendo. El problema es que hemos tenido malas experiencias con los festivales, pero bueno, con independencia sí que es cierto que el pasado San Antolín se apostó por un festival para los más jóvenes, incluso mucho más jóvenes que nosotros, ¿no? Y fue todo un éxito, ha sido tal éxito que incluso reuniéndonos con distintas asociaciones nos han pedido que se vuelva a tener en cuenta ese festival y que se vuelva a llevar a cabo, con lo cual pues en estas fiestas es uno de los puntos en los que ya se está trabajando para que los más pequeños, que tienen también ahí están un poco en el limbo, porque todos hemos tenido entre 14 y 18 años
y muy bien, tampoco ni sabemos dónde ir ni qué hacer, pero no solamente en Medina del Campo, No, pasa en el resto de los municipios de la comarca, pero también pasa en Valladolid. O sea, hay edades en las que quedas un poco como, podríamos decir, en el limbo, que la respuesta cultural que las instituciones ofrecen pues no llegan porque, bueno, pues estamos en una época quizás un poco más rebelde y es lo que toca, ¿no?, en ese momento. Pero lo que sí que es cierto es que, al menos desde la institución, sí se intenta cubrir esos festivales y se intenta pues ofrecer una muy buena opción cultural con el auditorio, porque, por ejemplo, tuvimos en 2019, justo antes de la pandemia, la Semana Internacional de la Música, tuvimos a Ara Malikian. Vino gente de Madrid, vino gente de Palencia. Este año con Amancio Prada, por ejemplo, vino gente de Galicia. Vino gente de Galicia porque, aun haciendo el viaje, era mucho más económico comprar esa entrada, disfrutar del mismo concierto que podrían ver en Lugo, que aquellas personas venían de Lugo, incluso después pues quedarse a dormir y quedarse, estuvimos sí, pero con ellos. Estamos hablando de gente joven, por eso digo que sí, pero no, que te he puesto ese ejemplo. Sí, Ara sí. Malikian, yo creo que incluso con 18 años... yo lo he visto y es una auténtica pasada. Es una maravilla. Pero poder si hablamos de gente joven, él. Nadia, y perdona que te corte, tenemos que entender que un precio que a lo mejor para un adulto de Galicia es un precio magnífico el que le ofrecen en Medina del Campo, que lo he dicho, el precio es muy bueno. El problema es que para la gente joven siempre se puede mejorar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un salario, muchos de nosotros, porque estamos estudiando. Entonces, también habrá que buscar la manera de llegar a... Ya lo he dicho antes, Medina del Campo tiene una serie de descuentos en el auditorio. Yo creo que se pueden mejorar. Creo que no se pierde nada por instalar una tarjeta joven. Me vas a decir que ya está el carné joven, para quien lo tenga. Pero, por ejemplo, en los cines en Valladolid, tú vas con el carné universitario y también te aplican un descuento. También eso se puede poner aquí en Medina del Campo, que aparte de la tarjeta de manda empleo, de pertenecer a la Escuela Municipal de Danza o de Música, o de tener el carné joven, hay una tarjeta propia para servicios culturales en Medina del Campo. Y que la bonificación no sea de 3 euros, sino que estemos hablando a lo mejor de una entrada, ponga un precio, como lo tiene Valladolid, de 5 euros. Apostar por la cultura. Yo creo que muchas veces decimos, ¿por qué no llegamos a la juventud con la cultura? Pues porque muchas veces la cultura es un lujo. No siempre ha sido así, no históricamente ha sido así, pero en estos momentos es así. Vamos a ir ya poco a poco concluyendo. Sí que me gustaría, ya aprovechando las nuevas generaciones, juventudes socialistas, Nadia, ¿qué le lleva a una persona joven, por ejemplo, como es el caso, luego le vamos a preguntar a Raúl, 20 años, 22 años, 24 años, formar parte de la política? ¿Qué le mueve? Raúl, prepárate que ahora vamos. Yo creo que lo primero es que tengas ese gusanillo, ¿vale? En mi caso, bueno, pues hice una carrera en la que el debate era una de las asignaturas, podemos decir, casi obligatorias, ¿vale? Pero bueno, es algo que a mí desde pequeña me había llamado la atención y que yo sé que hay mucha gente de mi círculo que al final que también tener esa oportunidad de poder participar en la vida del día a día del pueblo en el que vives o del municipio en el que vives, pues te da un incentivo que en muchos casos, como es en la gran mayoría de los municipios, pues se hace de forma altruista, porque no en todos los pueblos los concejales tienen un sueldo, ¿no? Además de su trabajo, pues tienen esa otra responsabilidad, pero que es algo que al final que va dentro de uno de decir, pues la situación que yo he visto hasta el momento no me gusta, quiero formar, o me gusta, pero quiero formar parte de ese grupo que actualmente está trabajando, ¿no? Quiero aportar ese granito de arena a un equipo y bueno, pues yo creo que ese es uno de los incentivos. Y el otro, pues por supuesto, pues puede ser el poder decir, yo tengo unas ideas y hay un grupo que me las representa perfectamente y que yo quiero estar en ese punto ahora mismo y el poder estar apoyando también un poco lo que vemos en el día a día en la televisión, ¿no? Porque al fin y al cabo es la primera puerta, casi los medios de comunicación, el poder decir ya no tanto lo que hace un alcalde o lo que hace un concejal, que la gran mayoría de las veces o se desconoce las acciones en las que se están trabajando o al concejal de turno ni se le pone cara. Pero lo que sí que es cierto es que, bueno, pues que se hace ahí esa labor tan importante de la vida pública
que es, puedes formar parte de unas nuevas generaciones o puedes formar parte de una agrupación e incluso puedes formar parte también de una asociación de vecinos. No sé en el resto de los municipios, pero desde luego en Medina del Campo las asociaciones de vecinos son un grupo de presión, ¿no? Al fin y al cabo, o cualquier asociación que de una forma o de otra pues intenta que salgan adelante las actividades, y es otra forma también de participar en la vida política, y yo creo que ahí, desde el niño más pequeño que ya entra a formar parte de un equipo de fútbol, por poner un ejemplo, pues puede terminar trabajando, ¿no? También en un ayuntamiento porque le haya picado esa curiosidad. Raúl, ¿qué le lleva a un joven de 20 años, 18 años, 17 años a formar parte de la política? En mi caso, el no resignarme, es decir, lo que creo que no es justo, lo que creo que puede mejorar, creo que debe cambiarse, y bueno, pues yo cuando me di cuenta de que ya tenía la edad suficiente para decir tienes ya criterio, que yo creo que es lo fundamental en política y en la vida, tener criterio, pues das el paso adelante, además conoces gente maravillosa con tus ideas y con otras, ahí está también esa riqueza. Y también la parte política joven, supongo que nadie la habrá vivido igual aquí en Medina cuando empezó, pues también tiene esa parte de ocio, ¿no? Conoces gente de aquí, de allí, sales de fiesta, sales de cena, haces actividades, no sé. Pero en mi caso es la resignación, y como supongo que estamos terminando el debate, pues por ajustarme al tema de la juventud, porque no me resigno a que Medina del Campo baje de los 20.000 habitantes. Porque a este partido, porque a nuestro candidato nunca le escucharán decir lo que el 6 de diciembre de 2022 dijo el alcalde: Medina no tiene por qué bajar de los 20.000 habitantes. Se puede revertir esa situación si se cuenta sobre todo con los jóvenes. Si se nos da la oportunidad de mejorar, lo vamos a mejorar, pero necesitamos evidentemente ayudas económicas, fiscales, que nos den las herramientas para poder trabajar en Medina del Campo. Un ingeniero, un médico en el hospital, un profesor en un instituto de los 6 que hay, públicos o privados, también contando los colegios, es decir, ahí es donde los jóvenes queremos estar, y yo por eso no me resigno, y en Juventudes Socialistas no nos resignamos a que Medina deje de ser lo que debe ser. Pues ahora... Te invitamos a que nos subas el padrón cuando quieras, para no bajar de esos 20.000, y seguramente que tu candidato esté encantado de llevarte en listas, porque te escucho el debate y me recuerdas muchísimo a Chema. Es una cosa... sí, a José María Magro. A José María sí. Magro. Ahora ya para vosotros dos empiezan unos meses ahora apasionantes, ¿no? Porque si estáis hablando de que os gusta la política, pues qué mejor que unas elecciones municipales, ¿no? Mucho movimiento, sí. O sea que para vosotros ahora empieza no sé si lo mejor, pero bueno, es algo apasionante. Lo más enriquecedor, yo creo, pero hay que aprender también. Yo he aprendido mucho con Nadia de todo lo que se va a hacer, y os felicito por todo lo que es bueno para Medina. Yo os felicito. Bueno, no sé si estáis acostumbrados a que os feliciten. No es lo habitual. Yo os voy a felicitar, pero también os digo que queda mucho por mejorar. Raúl Crespo es representante de las Juventudes Socialistas. ¿Algún cargo tienes? Bueno, en Medina del Campo soy secretario de organización, y en el ámbito provincial soy el secretario de formación y acción electoral. Pero bueno, el cargo da igual, al final es trabajar, poner tus manos y... Es que te presento, Raúl Crespo, Juventudes Socialistas, no sabía si tienes algún cargo de... No, da igual, es lo de menos. Y Nadia González, Nuevas Generaciones, ¿algún cargo tienes dentro...? Yo el cargo no, yo formo parte de Nuevas Generaciones, y lo que sí que es cierto, como decía Raúl, que las Nuevas Generaciones pues te da esa oportunidad de conocer a muchísimas personas, y además compartes ideas, pero la gran mayoría ni tiene ningún cargo político, sí, simplemente... pues estás también, pues es otra forma de poder ampliar tu círculo de amistad, de socializar, y bueno, pues es una oportunidad más de conocer a distintas personas que a lo mejor así a priori pues no tienes nada en común más que las ideas que representa el partido, pero que sí que es cierto es que se descubren a personas maravillosas y que normalmente pues rotamos, no siempre quedamos en el mismo sitio ni quedamos en el mismo municipio, y al final pues todos vamos conociéndonos y vamos conociendo y haciendo comarca. Es que es eso, te permite conocer el territorio mucho mejor. Sí. Yo creo que es lo mejor, seguramente sea eso. Nadia, Raúl, gracias por venir. Gracias. A ti, Javier. Muy buenas noches.